grupo? Sí, Doc, ya comparto la pantalla. Ok, listo. Entonces verán, cada vez que Sí, Doc, pasamos... ya voy a compartir. Ok, listo. Cada vez que pasamos un tema que le hemos asignado más o menos una semana y media, ¿sí? Debe estar, o pasamos al siguiente tema solo si está completamente comprendido. Si no hay vacíos, si no hay preguntas, si no hay inquietudes. Caso contrario, insistimos en la temática porque no va a haber otra oportunidad de retornar. Entonces, por lo tanto, ahora si todo queda satisfecho, terminamos con síndrome nefrótico, porque la próxima semana toca el grupo de síndrome nefrítico, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se le solicitó, ya vi también en el Teams, las preguntas de cada uno de ustedes, que pueden ser interactivas a través del chat y obviamente pasar al banco de preguntas también. Al igual que la revisión bibliográfica, que también ya la vi, la han colgado en el Teams, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy, doctores. Así es que comencemos si es que no hay más inquietudes o preguntas. Ok, doctores, ya estamos listos. Eso, perfecto. A ver, vamos. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de síndrome nefrótico, un poco más de lo que ya hemos hablado y ahora vamos a enfocarnos un poquito más en la fisiopatología. Primero vamos a definir lo que es un síndrome nefrótico. Como ya lo mencionamos, bueno, lo mencionó el doctor y lo mencionamos el día de ayer también, el síndrome nefrótico se caracteriza básicamente por una proteinuria, que es mayor a 3.5 gramos. También por una hipoluminemia, es decir, una albúmina sérica inferior a 3 gramos por decilitro, una hiperlipidemia, lipiduria y un edema. En la epidemiología hablamos de una incidencia de 2 a 7 de 100.000 niños menores a 16 años de edad, y también en la prevalencia de 6 de 100.000 niños menores a 16 años de edad. Ya. Es más frecuente en hombres que en mujeres, hablamos de una relación de 3:2. Sigue, por favor. Bueno, en la clasificación etiológica, bueno, aquí como, bueno, ya depende de la edad del paciente. Bueno, es importante primero vamos a hablar del síndrome nefrótico congénito de origen genético, el idiopático y el secundario. Básicamente el congénito de origen genético pues se va a presentar en niños. El más frecuente, hablamos en niños menores de 10 años, en un 90%, el síndrome nefrótico más frecuente es el de la enfermedad de cambios mínimos. También hay el síndrome congénito de tipo finlandés, que hay una mutación en el gen de la nefrina, el gen que codifica la nefrina, también el gen que codifica la podosina, que vamos a hablar más adelante de qué se trata, qué proteínas son, y también el síndrome nefrótico asociado a malformaciones. Por otro lado, tenemos el síndrome nefrótico idiopático, que es el síndrome nefrótico con cambios mínimos, que como ya lo mencioné, es el que se presenta con más frecuencia en niños menores de 10 años, y la glomerulosclerosis segmentaria y focal. Y el secundario, hablamos ya en la edad adulta, pues sería secundario a otras patologías, como la enfermedad que vimos ayer en nuestra paciente, que era una vasculitis urticarial, o también el lupus eritematoso. El síndrome de Alport, infecciones congénitas como la sífilis, el paludismo, o también las adquiridas como el virus de la hepatitis B. Bien, sigue, por favor. Ya, ahí en las secundarias falta la más importante de todas, que es la nefropatía diabética, ¿no? Esa es del 60% de todos los síndromes nefróticos del adulto mayor. Entonces hay que tomar muy en cuenta. Ya, entonces, básicamente, como ya lo mencionamos, este síndrome se caracteriza principalmente por la proteinuria. Entonces, aquí lo que existe es una alteración en la barrera de filtración glomerular. La barrera de filtración glomerular está compuesta por un endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y un diafragma hendido entre los podocitos, que sería ahí donde vamos a hablar de la fisiopatología de la proteinuria. Sigue, por favor, Luis. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos ver, bueno, la F significa, ahí la F es el endotelio con las fenestraciones. Tenemos la MBG, que es la membrana basal glomerular, y también tenemos los podocitos con sus respectivas separaciones, que se les llama diafragma. Ya. Entonces, una alteración de esta es lo que va a provocar la
la proteinuria. Sigue, por favor. Entonces, para entender cuál es la fisiopatología exacta de la misma, hay que hablar de los componentes de cada una de las estructuras de la barrera de filtración. Entonces, como ya lo mencionamos, el endotelio fenestrado básicamente tiene poros que miden 70 a 100 nanómetros. Esta normalmente, fisiológicamente, está cargada negativamente gracias a la podocalixina, que es una proteína que es la que le da al endotelio fenestrado la negatividad para que no pasen las proteínas. La otra es la membrana basal glomerular, que básicamente esta es la que está constituida por glucosaminoglucanos de paransulfato, que igual lo que hacen es dar negatividad. Es hacer negativa la membrana hace que no pasen las proteínas normalmente. Y por último tenemos el diafragma hendido entre los pies de los podocitos. Esta tiene tres partes, que es el dominio apical, el dominio del diafragma de filtración y el dominio de basal de anclaje. Entonces, aquí en el dominio apical encontramos igual la podocalixina. Igual lo que nos va, como ya lo mencioné, lo que va a hacer es dar la negatividad a la estructura, además de mantener la estructura celular y la distancia entre celular. Esto también, como podemos ver en la imagen que está debajo de donde dice paransulfato, esta podocalixina se une a la esirina. Esta al unirse con la esirina más lactina, gracias a la NGRV2, lo que hacen es, como ya lo mencioné, las funciones de al unirse a ponerse conjunto, lo que van a hacer, mantener la carga negativa, mantener la estructura celular y el distanciamiento intracelular. La podocalixina, en la glomerulonefritis local o segmentaria, se encuentra disminuida. Ya, la otra parte es el dominio del diafragma de filtración. Bueno, aquí lo más importante es, eso tiene espacios, digamos, penetraciones, diafragmas que miden desde 25 a 60 nanómetros. La proteína más importante que se encuentra aquí es la nefrina. Entonces, la nefrina, esa tiene que formar un conjunto, como vemos en la imagen de abajo, se une con las caderinas y con las cateninas para poder regular el tamaño del poro y la permeoselectividad. Entonces, si es que esta se ve alterada, es lo que también va a provocar un paso de las proteínas. Y por último tenemos el dominio basal o de anclaje. Entonces, básicamente aquí se encuentra la megalina, que forma un conjunto con la integrina, la megalina, y estas se van a unir lo que hacen es unirse a la actina del citoesqueleto, es decir, dan anclaje. Entonces, para poder entender ya, eso es la parte normal. Entonces, ¿cómo es que se da paso de las proteínas, la proteinuria? Entonces, para que haya una alteración o haya proteinuria, necesitamos que haya una alteración tanto en el tamaño del poro como en la carga eléctrica. Entonces, cuando la carga eléctrica es negativa, gracias a la podocalixina, al heparansulfato, a los podocitos, lo que hace es, no pasan las proteínas. Sin embargo, cuando eso se viene a alterar, cuando hay una mutación de los genes o cualquier otra, hay una alteración, lo que provoca es que se pierde esa negatividad y hace que pase las proteínas. O también, que también podría verse alterada el tamaño del poro. Como sabíamos, el tamaño del poro básicamente estaba dado por el diafragma de filtración, que es donde actúa principalmente la nefrina. Entonces, cuando hay una mutación de la nefrina, el gen de la nefrina, puede verse alterado y es lo que da lugar a la proteinuria, que básicamente sería la etiopatogenia del síndrome nefrótico. Sigue, por favor. Antes de llegar al edema, doctora, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Esta diapositiva probablemente sea la más importante en la explicación del síndrome nefrótico. Acuérdense ayer que dijimos que el problema era proteinuria como base y esta diapositiva hace la explicación estructural, la causalidad. ¿Dónde está el daño? En la membrana basal glomerular, pero básicamente en las proteínas que conforman el conjunto podocitario. Por eso estas enfermedades nefróticas se las llama podocitarias también. Entonces aquí está la parte etiológica, etiopatogénica, la explicación y también la terapéutica para este tipo de patologías. Entonces esta diapositiva es extremadamente importante para que la guarden en la cabeza. Si hay preguntas, pregunten por favor, y si no avanzamos. Vamos, doctora, siga.
Ok, continuamos con el edema. El edema se presenta por una disminución de la cantidad de la volemia. Esta disminución de la cantidad de la volemia produce una disminución de la presión oncótica y activa lo que es el sistema renina-angiostensina. La activación del sistema renina-angiostensina provoca la retención de agua y sal, y esto provoca que existe un escape hacia el intersticio, produciéndose el edema. Vamos a hablar más detalladamente de esto. A nivel capilar, existe tanto la presión hidrostática como la presión osmótica. La presión hidrostática va a ser quien va a estar empujando la salida del líquido plasmático hacia la parte del intersticio, y la presión osmótica va a hacer un empuje para que, oponiéndose a estas fuerzas. Presión oncótica, doctor. No osmótica, sino oncótica. Son dos cosas diferentes. Oncótica, perdón. Ajá, ok. Presión oncótica. La siguiente, por favor. Entonces, el sistema renina-angiostensina lo que identifica es una disminución en la cantidad de la volemia, que es la cantidad del volumen de sangre a nivel arterial. Esto provoca que exista una menor presión arterial y se produzca a nivel del riñón la producción de la renina. Posterior a esto y posterior a más pasos a formarse lo que es la angiostensina, intentando recuperar esta presión arterial, que vamos a explicar en la siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos un gráfico en donde nos representa lo que es el glomérulo junto a su arteria, la siguiente, por favor, junto a su arteria aferente y su arteria eferente. Existen aquí células que son las células justaglomerulares que se encargan de la síntesis y liberación de renina. Aquí se presentan varios receptores que van a identificar cuando la presión arterial baja, se produce una éstasis sanguínea, es decir, la sangre empieza a pasar de una forma más lenta. Lo identifican las células justaglomerulares y producen la liberación de renina. A nivel del éstasis sanguíneo de los túbulos renales, van a pasar la sangre en forma lenta, y las células las células del túbulo proximal van a producir una absorción de la cantidad de agua y sodio que normalmente se absorbe entre 65 y 70%, pero cuando hay éstasis sanguínea se absorbe más cantidad. Al haber menos cantidad de agua y sodio que está pasando por el túbulo proximal, a nivel del túbulo distal, en donde está la mácula densa, identifica esta menor cantidad de agua y sodio. Esta menor cantidad de agua y sodio produce que la mácula densa envíe señales a las células justaglomerulares, produciendo mayor liberación de renina. Otro estímulo para la liberación de renina va a ser que la presión arterial baja estimula varios receptores a nivel aórticos y carotídeos en el sistema nervioso central, produciendo la producción de noradrenalina. Y estos actúan a nivel de receptores beta-1 que están a nivel de las arterias aferentes y también ayudan a la producción de más cantidad de renina. La renina va a pasar por diferentes pasos, principalmente en el hígado, uniéndose al angiostensinógeno y provocando la producción de angiostensina 1. Posterior, en el pulmón encontrará lo que es la enzima convertidora de angiostensina, que dará origen a la angiostensina 2, y esta se distribuirá en la sangre y va a cumplir 3 funciones. En sí, la angiostensina 2 tiene una función que es la de contracción, provoca contracción a nivel de los capilares o de los túbulos, de los vasos sanguíneos. A nivel de la arteria eferente y arteria eferente provoca una contracción, pero a nivel de la arteria eferente existen otros componentes que están oponiéndose y a esta contracción y provocando vasodilatación, pero en la arteria eferente del glomérulo no existen esas fuerzas que se oponen a esta contracción. Por eso, como podemos ver en la imagen en la parte inferior, la arteria aferente sigue con su volumen distendido y la arteria eferente ya está contraída.
Esta contracción provoca que aumente la presión hidrostática de los capilares y por ende esta contracción o aumento de la presión hidrostática se va a producir la salida del líquido plasmático entre ya agua y sodio hacia la parte de los vasos sanguíneos y posterior aumenta lo que es la cantidad de la volemia y aumenta la tensión arterial. La angiostensina 2 también va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, estimulando la aldosterona. Esta aldosterona va a producir a nivel de los túbulos colectores, activa las células principales, actuando específicamente a nivel celular. Aquí activa la bomba sodio-potasio, produciendo que existe una salida de las células de la cantidad de los iones sodio hacia el espacio intersticial, y al quedar un vacío de sodio, activa la bomba de sodio-potasio, metiendo sodio de los túbulos renales y sacando el potasio hacia la parte de los túbulos, eliminando potasio. Otra función de la angiostensina 2 es que va a actuar a nivel del sistema nervioso central, estimulando en el hipotálamo, específicamente en los núcleos supraópticos, la producción de antidiurética, y estas activan las acuaporinas. Las acuaporinas van a ser receptores que van a aumentar la cantidad de agua y esto aumenta la cantidad de volemia. La siguiente, por favor. Ahora vamos a Doc, una consulta, una pregunta ahí. Esta diapositiva la hiciste tú. Sí, doctor. Perfecto, no, perfecto. Está fantástico porque es una producción propia de ustedes. Esto es lo que queremos, que ustedes produzcan conocimiento. No importa que haya ciertos errores, pero es algo hecho por el alumno. Y esto es lo que tenemos que relevar. La explicación en su conjunto es bastante acertada y todo lo que estamos viendo en la pizarra, llamémoslo así, es lo que denominamos el feedback túbulo-glomerular. Hay una autorregulación intrínseca del riñón, que es su característica, no se da en ningún otro órgano y por eso nos permite controlar presión arterial y volumen y distribución de líquido intracorporal. Ya iremos más adelante si hay preguntas, porque es bastante bueno lo que está representado aquí. Sigue, por favor, doctor. Listo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a hablar sobre la proteinuria. La proteinuria o la cantidad o la presencia de proteínas a nivel de la orina representa que hay una baja de la albúmina, ya que la albúmina va a ser una de las proteínas a nivel plasmático que van a estar en mayor cantidad, es decir, superior al 50% del sinnúmero de proteínas. Una de las funciones de la albúmina es que ayuda a la presión oncótica, a que no exista un escape del líquido plasmático, es decir, se opone a la presión hidrostática. Cuando existe una disminución de la albúmina, se presenta hipoalbuminemia y hay una disminución de la presión oncótica que nos lleva a una disminución del volumen plasmático. Y aquí podemos entender cómo la disminución del volumen plasmático había activado el sistema renina-angiostensina-aldosterona, hubo una actividad simpática y una activación de la hormona antidiurética, como habíamos explicado anteriormente en la diapositiva. Esto provoca que exista una mayor retención de agua y sal o agua y sodio, y el escape de esta cantidad o exceso de agua y sodio hacia el líquido intersticial, produciendo un aumento del líquido intersticial y dándose el edema. La siguiente, por favor. Vamos a hablar también sobre la dislipidemia. La dislipidemia se produce por una disminución de las enzimas de la lipoproteína lipasa y colesterol aciltransferasa. La lipoproteína lipasa, cuando va a aumentar la cantidad de ácidos grasos y por ello aumenta una mayor producción hepática de lipoproteínas, como son los kilomicrones y el colesterol. También aumenta las VLDL, las LDL, y hay una disminución de las HDL. La segunda, que es la colesterol aciltransferasa, no metaboliza el colesterol libre de la sangre y esto conlleva que aumente este colesterol libre en la sangre.
La siguiente, por favor. Hablando de la clasificación histopatológica, vamos a hablar de 5 tipos de lesiones, que existen una lesión de cambios mínimos, la proliferación mesangial difusa, la esclerosis focal y segmentaria, y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Y la quinta, que es la glomerulopatía membranosa. La siguiente, por favor. En la lesión de cambios mínimos, como patogenia tenemos que no se da por inmunocomplejos. Esta va a ser selectiva, es decir, va a haber una afectación del albúmina y va a estar relacionado con el HLL-B12. En la patología, la membrana basal glomerular se va a presentar normal y hay una afectación poca o nula a nivel del mesangio. También existen unas escasas proteínas y presencia de grasa a nivel de los túbulos. También hay hiperlipidemia y en ocasiones nefrosis lipoidea. Hay también una fusión difusa de prolongaciones, de las prolongaciones de los podocitos. En la clínica de estas lesiones vamos a encontrar una proteinuria con un rango nefrótico de 40 miligramos por metro cuadrado sobre hora. En ocasiones, o según el paciente, en forma selectiva va a haber presencia de edemas, hiperlipidemia y hematuria, que va a verse en una cantidad de un 20 al 30%. En el laboratorio vamos a encontrar un aumento de la cantidad de alfa-2 globulinas y beta-globulinas y también una disminución de las alfa-1 globulinas y gamma-globulinas. Existe también una disminución de la inmunoglobulina G y un aumento de la inmunoglobulina M. Existe presencia de microhematuria y la presencia de una depuración de la creatinina que va a estar disminuida. En la evolución y el tratamiento, el 93% de los pacientes con este tipo de lesiones se presentan como córtico-sensibles, es decir, un tercio presentan una remisión completa y 2/3 van a volver a presentar esta misma lesión. El 7% van a ser córtico-resistentes, es decir, van a ser resistentes al tratamiento con corticoides. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Vamos a hablar también sobre la proliferación mesangial difusa. En la patogenia de la proliferación mesangial difusa tenemos un aumento difuso de la matriz mesangial y también en la presencia de una hipercelularidad. En la patología existe la presencia de depósitos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y C3. En la clínica, esta proliferación mesangial difusa va a ser igual a la lesión de cambios mínimos. Y la evolución, el 45% son córticos resistentes al tratamiento de este tipo de lesión. La tercera es la siguiente, por favor, va a ser la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. En la patogenia de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria tenemos un aumento difuso de la matriz mesangial. Existe la presencia de una hipercelularidad y por etiología como puede ser el reflujo, por la presencia de heroína o por una uropatía obstructiva. En la patología, en este tipo de lesiones existe un depósito de inmunoglobulina M, C3 y C1Q. Existe también la presencia de hialinosis focal y segmentaria, yuxtoglomerular. A nivel de la clínica, el paciente se puede encontrar hematuria microscópica, una hipertensión arterial, y en la mayoría de los casos se da en niños, en escolares o adolescentes. Y la evolución es que aquí en este tipo de lesiones encontramos que el 45% va a ser córtico resistente. La siguiente, por favor. Tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa, mesangio capilar crónica, hipo con complemento hemicalobular. En la patogenia vamos a encontrar un engrosamiento difuso de lo que es la membrana basal glomerular y una proliferación a nivel del mesangio.
En la patología existe un depósito de la inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, S3. En la clínica vamos a ver que esta lesión en ocasiones va a ser bastante agresiva. Se presenta con hipertensión arterial, hematuria macroscópica, una insuficiencia renal que va a ir en forma progresiva. Esta lesión va a ser raro encontrar en niños menores de 5 años, niños y niñas menores de 5 años, y se va a presentar en el 10 al 13% de los síndromes nefróticos primarios. La evolución es que va a haber un 95% de corticoresistencias y se presentan en 3 tipos. El tipo 1 en donde existe una afectación endocapilar y subendotelial. El tipo 2 que va a ser a nivel de la membrana basal glomerular o intramembrana. Este tipo se presenta en los síndromes nefróticos cuando se da el trasplante renal. Y en el tipo 3 que va a haber una afectación a nivel endocapilar o subendotelial y exocapilar o subepitelial. La siguiente, por favor. Terminamos con la glomerulopatía membranosa. Esta va a ser más común en los adultos. En la patogenia existe un engrosamiento difuso y uniforme de la pared capilar y no existe una proliferación mesangial. Como etiología va a estar asociado a trombosis renal, tumores sólidos, fármacos como puede ser el captopril, y en la patología encontramos la formación de inmunoglobulina G, C3 y C5. Y la clínica va a ser igual que la lesión de cambios mínimos. Continúa, por favor. Ya, entonces vamos a hablar ahorita de lo que es el diagnóstico del síndrome nefrótico. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, continúa, por favor. Ya. Después hacemos las declaraciones. Listo, entonces vamos a tener una orientación diagnóstica. Este va a iniciar con lo que es el edema. El edema se va a manifestar cuando existe un aumento del peso mayor al 10% y una albúmina menor a 3.4 gramos de decilitro. Además de esto, el edema se va a presentar en lo que es la región palpebral, también en los miembros inferiores. Algo característico de este edema es que se va a presentar en lo que es la mañana. Esto es importante ya que nos va a permitir diferenciar entre con el edema que se va a presentar debido a alguna falla cardíaca. En cuanto a la oliguria, esta va a ser secundaria a la hipovolemia y a la activación del eje de la adenina, angiotensina, aldosterona, que va a aumentar la captación de sodio y agua. Por esta razón, el volumen de la orina va a ser menor. También se va a presentar una hematuria, que a veces no se nota, por lo que va a ser microscópica. Esta va a ser más común en lo que es la lesión de cambios mínimos y va a ser muy frecuente en lo que es la glomerulopatía por membrana proliferativa. En cuanto a la hematuria macroscópica, esta se va a presentar también en lo que es de la lesión por cambios mínimos y también en la glomerulopatía membrana proliferativa. En cuanto a la hipertensión, esta se va a presentar mayormente en la glomerulopatía membrana proliferativa y está asociada ya a una falla renal crónica. También podemos ver que se va a producir lo que son trastornos gastrointestinales, en especial se va a producir diarrea debido a que el edema que se va a presentar en la pared intestinal. Ya, en cuanto al laboratorio, el principal examen de laboratorio que nos va a guiar hacia esto va a ser la orina, en el que la densidad va a estar aumentada y, como ya hemos visto, la proteinuria también va a ser mayor a 3.5 gramos al día o 250 miligramos por decilitro. También se puede presentar la hematuria, leucocituria, cilindros hialinos o gránulos y cilindros hemáticos. En cuanto a la cuantitativa de la proteína, esta se la puede hacer en una prueba en la que se va a recolectar la orina durante todo el día, y en la que vamos a tener una proteinuria mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora o más de 1000 miligramos por metro cuadrado por día. Y también se va a ver afectada la relación albúmina-creatinina, que va a estar aumentada en 2, que va a ser mayor a 2. En cuanto a los lípidos, como hemos visto, el síndrome nefrótico se va a caracterizar por una dislipidemia. Entonces aquí también van a estar aumentados lo que es el colesterol total, va a estar aumentado lo que es el LDL y disminuido el HDL,
y también se van a ver aumentados lo que son los triglicéridos, que van a estar mayores a 200 miligramos por decilitro. Hay que recalcar que esta dislipidemia se va a producir cuando los valores de albúmina son menores a 1.5 miligramos por decilitro, y que se van a tardar van a demorarse en volver a su estado basal después de aproximadamente 3 meses de que se ha controlado lo que es la proteína. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, estas se van a dar, no van a ser tan comunes, pero se puede presentar lo que es la anemia microcítica hipocrónica. Es decir, que esta se va a dar debido a que, como en el síndrome nefrótico se están excretando lo que son las proteínas, también se va a excretar lo que es la transferina, perdón. Entonces no va a haber suficiente hierro para que en los glóbulos rojos, por esta razón se va a dar esta anemia que va a ser microcítica y hipocrónica. Y también hablando del laboratorio vamos a tener lo que es el complemento sérico, que como hablábamos ayer en el caso clínico, algunas lesiones, algunos trastornos del riñón, como por ejemplo en la glomerulonefritis, se puede presentar lo que son descenso de lo que son la proteína C3 y C1Q, que es por lo que se van a unir ya a lo que son las células del endotelio. También esto se va a dar en lo que es la glomerulonefritis por endocarditis, y la nefritis. Esto también se da por lo que es la combinación de anticuerpos en lo que es las células de los vasos sanguíneos. En cuanto a las inmunoglobulinas, estas van a estar disminuidas en lo que son las lesiones por cambios mínimos. Como ya mencionó mi compañero, la IgG va a estar disminuida y se va a notar un aumento de la IgM. En la biopsia renal, esta solo va a ser necesaria en 1 de 5 niños, y como sabemos, la biopsia renal ya es el último estudio, ya que es un estudio invasivo y puede causar daño al paciente. Entonces, esto lo recomendable es hacerle cuando el niño está entre 1 y 12 años. Se lo debe realizar cuando hay una hipocomplementemia o hay una insuficiencia renal intrínseca, o también se presenta con hematuria microscópica o más hipertensión. Y es recomendable hacerlo después del tratamiento cuando se ha visto que el tratamiento con corticosteroides no está surgiendo efecto, es decir, hay una corticoresistencia, o también cuando hay una corticodependencia, es decir, que solo el paciente mejora cuando está con el tratamiento, pero una vez que se le quita el tratamiento con corticosteroides, vuelve a tener el problema. Y también se le puede realizar una biopsia renal cuando el paciente presenta recaídas frecuentes. Ya, en cuanto al tratamiento específico, se le va a realizar con lo que son los corticosteroides, especialmente con prednisona y prednisolona. Este tratamiento se le va a realizar en 2 fases. La primera fase se va a dar 50 miligramos al día, o 50 miligramos por kilogramo también al día. Esto se le va a realizar en 3 tomas, y máximo se le debe de dar al paciente 80 miligramos al día. Esto en un total de 4 semanas. En la segunda fase, esta se va a diferenciar de la primera por la disminución de la cantidad de fármaco, y además de que ya no se le va a dar todos los días, sino solo en días alternos, y va a durar entre 4 y 6 semanas. Para tratar las recaídas, se va a hacer igual a lo que estábamos hablando anteriormente, salvo que en la fase 1 esta va a durar hasta que se da la proteinuria, y se la va a realizar en 3 días, y la fase 2 es por 4 semanas. En cuanto a los efectos adversos, en cuanto a las recaídas, para tratar las recaídas frecuentes, esta se le va a tratar igual con estos medicamentos, pero solo con 0.1 o 0.5 miligramos al día, y también se le va a realizar en días alternos, hasta por 12 meses, cuando hay recaídas frecuentes. Como sabemos, el uso prolongado de corticosteroides puede provocar varios efectos adversos. El más común es el síndrome de Cushing, que nos va a provocar lo que son las fases hocinoides, el retardo del crecimiento, hipertensión, diabetes, cataratas, úlcera péptica. Entonces hay que tener cuidado con lo que es el uso de los corticoides. Igual, retirar también los corticosteroides no se lo debe hacer de una forma brusca, sino de manera escalada. Ya, aquí también tenemos que se puede tratar con agentes alquilantes, como son la ciclofosfamida, el floramucil, el levamisol o ciclosporina A.
Aquí tengo una pregunta, doctor, porque no entiendo muy bien para qué se utiliza la gente alquilante si estos son más como para inhibir el crecimiento, la división celular. No sé si nos podría explicar un poco más de esto. Sí, por supuesto. No sé si ya terminas, porque tenemos que hacer un resumen. Y en el resumen vamos a contestar. Una diapositiva nomás, doctor. Ok, entonces termínale para hacer toda la explicación. Ya, doctor, entonces, para terminar, vamos a hablar acerca de medidas generales que pueden ayudar a controlar lo que es el síndrome nefrótico. Entonces, hay que mejorar la dieta y dar una dieta hiposódica, es decir, de no más de 1 gramo al día de sodio. También es recomendable continuar con nuestra actividad normal. Esto debido a que un problema que se genera habitualmente es que se pueden generar trombos que pueden llegar al pulmón y al corazón. Entonces, para disminuir este problema es necesario estar en actividad. Igual como el tratamiento se lo realiza principalmente con corticoides, lo recomendable es evitar el uso de vacunas que tengan virus vivos atenuados. Y también también se puede dar un tratamiento con albúmina, pero solo está indicado cuando la albúmina es menor a 1.5 miligramos de cilitro o cuando hay pleuresia, ascitis, edema pulmonar. Y la dosis habitual de albúmina va a ser de 1 gramo por kilogramo en 2 o 3 horas. Listo, ahí terminamos. Ya. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien que tenga comentarios, preguntas, doctores? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar por el final. El 99.9%, por no decir todas, las patologías renales son autoinmunes, directa o indirectamente, y también tienen un fondo genético y epigenético. Es decir, ese es el sustrato para cuando nosotros tratamos la enfermedad renal, casi siempre lo hacemos con corticoides o en situaciones más alarmantes, por ejemplo, en la glomerulonefritis membrana proliferativa, con rápida evolución hacia la pérdida de la función renal, podemos usar medicamentos que dividan la cromatina, impidan el ciclo celular para generar apoptosis precoz y evitar que esa célula con información anormal pues haga su trabajo, que es llegar a la pérdida total de la función renal. De todas maneras, esto ha seguido un transcurso a lo largo de los años. Se han utilizado muchos medicamentos para el tratamiento de las enfermedades renales, desde radioterapia inicialmente hace mucho tiempo, la 6-mercaptopurina, la azatioprina, el micofenolato, la ciclosporina, los biológicos actuales, rituximab, tocilizumab, todo lo que ustedes quieran. Todo eso se ha utilizado en distintos momentos de la enfermedad renal. La ciclofosfamida para algunos médicos y grupos sigue siendo el gold estándar en el tratamiento de los síndromes nefróticos no filiados, o sea, los idiopáticos, ¿no? Y va bien, ¿por qué? Porque evidentemente la ciclofosfamida inhibe la reproducción celular porque es un elemento que actúa a nivel nucleolar de todas las células. El problema es que no es específica, sino ataca a todas las células, las que sirven y las que no sirven, las buenas y las malas, y por eso sus efectos indeseables superan su efecto positivo en ciertos tipos de pacientes. De todas maneras, no es algo que debamos despreciar y eventualmente podríamos echar mano de eso de ahí. Recuerden que estamos entrando desde hace algún tiempo atrás en una nueva era en la terapéutica médica. Hemos pasado a usar más productos biológicos que químicos y eso tiene un cambio que demorará obviamente en entrar en los libros como algo gold estándar. Todavía seguimos utilizando productos químicos combinándolos con productos biológicos para manejar a estos pacientes. Pero ya entrando en la parte del resumen, en la cabeza de ustedes debe quedar que todos los síndromes nefróticos, todos los síndromes nefróticos tienen que ver con la membrana basal glomerular. Entonces, si nosotros hiciéramos en este momento una conceptualización clínica de qué es el síndrome nefrótico para los clínicos, entonces diríamos que es el conjunto de signos y síntomas, de los cuales el signo más importante es el edema, que es un edema simétrico, progresivo y que puede llegar a la nasarca. La causa de este edema, que acaban de comentar los compañeros de ustedes, está en la pérdida importante de proteínas a través de los riñones. Y la justificación para esto, ¿por qué se pierden las proteínas? Porque hay un imbalance, sea genético, epigenético, a veces tóxico o infeccioso, de las diferentes proteínas que gobiernan
o impiden el paso de la albúmina y de otras proteínas a través de los glomérulos. Dentro de estas ya nos han nombrado los compañeros algunas, ¿no es cierto? Las podocinas, la catepsina, la nefrina, tenemos algunas otras más, varias otras proteínas, todas ellas estudiadas con fines terapéuticos, que son el blanco de este tipo de patologías. Una etiología clara respecto de por qué el riñón pierde proteínas no existe, ¿sí? Todas son obviamente conceptos hallados de la evidencia de laboratorio, de la evidencia clínica, de la evidencia médica que vamos acumulando y obviamente de la respuesta farmacológica. Entonces, varios de los conceptos que hemos hablado son posteriores a un evento farmacológico. ¿Qué quiero decir con esto? Administramos corticoides y vemos que se reduce en un porcentaje de pacientes la pérdida de proteínas. Pero una explicación exhaustiva de cómo es que el corticoide actúa no la tenemos. Podemos decir que los corticoides actúan más bien limpiando todos los que son antígenos y anticuerpos circulantes y de esa manera previenen que ellos actúen sobre las células. También los corticoides, dependiendo de la dosis, actúan en la reproducción celular normal, en el ciclo de vida de la célula normal y en varias otras instancias, incluso desde el punto de vista inflamatorio. Entonces el corticoide es importante a pesar de que no sepamos a ciencia cierta qué mismo hace, no solo en la enfermedad renal, sino en general. El corticoide es un medicamento muy antiguo, tiene más de 100 años, sin embargo no lo hemos podido evitar, seguimos usándolo. ¿Sí? Probablemente lo seguimos usando mal porque tenemos varios efectos indeseables del medicamento. En ese ritmo de las cosas, las 5 patologías nombradas, o glomerulopatías ya más claramente, que se evidencian como síndrome nefrótico, tenemos 2 corrientes de pensamiento allí. La corriente europea, que dice que la enfermedad de cambios mínimos va a evolucionar a enfermedad mesangial y la enfermedad mesangial finalmente a glomerulosclerosis focal y cementaria. Recordemos que la esclerosis focal y cementaria es el estadio final de todas las patologías renales, sean estas vasculares, sean estas glomerulares, mesangiales o incluso tubulares, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tenemos esa corriente, ¿cierto? Esa corriente europea. Los norteamericanos, en cambio, dicen no, que son entidades separadas, que la glomerulopatía de cambios mínimos de los niños tiene que ver con cuestiones genéticas y que puede ser modulada, controlada y a veces incluso curada, ¿cierto? Entonces tenemos otra corriente, que la mesangial es una cosa aparte completamente y la esclerosis focal cementaria es otra cosa aparte también. Nosotros creemos que evidentemente, tal como hemos venido viendo estas cosas y tratando estas cosas con el tiempo, en realidad son 3 entidades diferentes. Pero sin embargo, queda la interrogante grande. ¿Por qué entonces finalmente los riñones que perdieron su funcionalidad, independientemente de su etiología, en una biopsia, si es que la hacemos, o en el estudio de necropsia o en el estudio del órgano como tal, vamos a encontrar siempre fibrosis absolutamente y esclerosis, siempre, siempre, independientemente de la causa, ¿cierto? Entonces todo eso va a evolucionar hacia la fibrosis intersticial, mesangial, englobando el glomérulo, por supuesto, y eso tiene sus explicaciones en la defensa inmunológica que hacemos frente al antígeno. Todas estas enfermedades, independientemente de que no hayamos podido demostrar en su totalidad, dependen de un antígeno, sea circulante o sea plantado en el glomérulo, en el riñón. Hacia allá va toda la evidencia y ahora tenemos evidentemente más estudios moleculares que avalan esta suposición. Entonces, por lo tanto, todas las investigaciones al momento están encaminadas a revertir la fibrosis renal. Y para eso se estudian a los fibroblastos como células totipotenciales en lo que se llama la medicina regenerativa, ¿cierto? Entonces ya ha habido, ya hay estudios publicados respecto de el logro de coger un fibroblasto y transformarlo en una célula mesangial o en una célula tubular. El problema con los riñones es que tienen muchas células de diferentes linajes, por eso es tan difícil hacer un riñón completo. Se ha logrado, por ejemplo, hacer túbulos, se ha logrado hacer glomérulos, pero no una estructura renal completa todavía en ese orden de cosas, ¿no es cierto? Entonces, en clínica, síndrome nefrótico es igual a edema ocasionado por una proteinuria masiva que tiene su sustrato estructural en anomalías
de las proteínas que gobiernan o dominan el paso o regulan el paso de las proteínas hacia la parte tubular, generalmente en estados de salud, impidiendo que esto suceda. Esto está gobernado a su vez por la genética y la epigenética. Entonces, eso es más o menos en resumen lo que podríamos decir del síndrome nefrótico. Tiene muchas expresiones, todas ellas glomerulares, y por eso es la glomerulonefritis el sustrato clínico del síndrome nefrótico. Entonces, cualquier síndrome nefrótico depende de una inflamación crónica de los riñones, que las llamamos glomerulonefritis, por estar el glomérulo involucrado preferencialmente. Y si decimos que el glomérulo está involucrado, el glomérulo es el corpúsculo filtrante de la nefrona. Entonces afectará todo lo que se filtre. Entonces ya nos decía el compañero, podemos cursar con anemia, sí, porque se pierden en las glomerulopatías no selectivas o síndrome nefrótico no selectivas, no solo albúmina, sino inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas son transportadoras, la transferrina de hierro, ¿no es cierto? La otra proteína transportadora de yodo para la tiroides, otra proteína transportadora de la vitamina D, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces tenemos varias repercusiones dependiendo de esta fisiopatología que estamos comentando. No sé si está respondida la pregunta o hay más preguntas para aclarar. Doctores. Sí, yo sí tenía una pregunta. A ver, claro. ¿Cómo nos damos cuenta o sea, por qué en ciertas enfermedades del riñón hay la hematuria y en otras solo hay proteinuria? O a veces hay las dos. Perfecto. En casi todas las patologías renales vamos a tener una pequeña cantidad de hematíes en la orina, anormal por supuesto, ¿no es cierto? Por eso les pedí que lean ustedes el artículo ese sobre el análisis del examen de orina y también el primer capítulo de la nosología, donde está muy bien descrito todo lo que es la parte de investigación de la orina, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que traduce? ¿Qué es lo que traduce la presencia de proteínas en la orina? Cuando es masiva, síndrome nefrótico, daño podocitario y cualquier problema alrededor de los podocitos o en la parte más profunda de la membrana basal glomerular. Los eritrocitos son generalmente su presencia es por daño endotelial, es decir, eso vemos por ejemplo, en el síndrome nefrítico, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, de ahí las fenestraciones entre el endotelio se abren, se dañan, se lesionan y permiten el paso de glóbulos rojos. Sin embargo, también tenemos otra forma de que los glóbulos rojos aparezcan en la orina, y esto es justamente el epitelio tubular. Entonces, podemos tener pequeñas microhematurias, no macrohematurias, pequeñas, que no son el cuadro dominante. Si nos llama más la atención la proteinuria masiva que la presencia de algunos eritrocitos. Entonces, de todas maneras, cuando hay una inflamación estructural de la membrana, podemos permitir, de hecho, el paso de ciertas otras estructuras, como los glóbulos rojos y eventualmente también glóbulos blancos, ¿cierto? Que normalmente no deberíamos tenerlos en la orina. Pero por eso quiero que ustedes hagan abstracción de este comentario y no tengan factores confusionales, ¿cierto? Sabemos que en el síndrome nefrótico como tal, lo que predomina es la proteinuria, pero puede haber también glóbulos rojos como microhematuria, puede haber también glóbulos blancos incluso como cilindros, pero el cuadro predominante es la proteinuria. ¿Alguna otra cosa? Doc, yo había escuchado lo que mis compañeros expusieron y dijeron que, por ejemplo, en algunas de estas patologías, por ejemplo, la lesión de cambios mínimos y algunas otras había un cierto grado de corticoresistencia en cuanto al tratamiento. O sea, no entendí más o menos a qué se referían con eso, decir que los pacientes tienen resistencia al tratamiento con corticosteroides, más o menos eso. ¿Y por qué se produce, Doc, esa corticoresistencia? Ok, básicamente los resultados de lo que sabemos de nefrología, gran parte de ellos han sido secundarios al uso de fármacos que nos han dado una respuesta positiva o negativa. Entonces, el gol estándar para el manejo del síndrome nefrótico infantil sigue siendo el corticoide. Sí, pero ya nos comentó el compañero, hay un porcentaje de pacientes que no responden al corticoide y son los que van a evolucionar hacia glomerulosclerosis focal y cementaria. Es la diferencia que ustedes tienen que tener en la cabeza. Si hay resistencia, no es cambios mínimos, simplemente estamos hablando de otra enfermedad y ahí se justifica una biopsia renal en los niños que no responden al corticoide, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es una forma de diferenciar,
no es que el corticoide no actúa en X patología, ¿no? Simplemente está discriminando entre una patología probablemente mal diagnosticada versus otra patología que eventualmente estamos comentando como glomerulosclerosis focal y cementaria, y el pronóstico obviamente cambia totalmente. ¿Sí? Ya, doc, gracias. ¿Alguien más, doctores? ¿No? Ya, entonces miren, doctores, durante la semana les voy a enviar varias cosas al segundo grupo y a ustedes en general, porque tenemos varias cosas que reafirmar en síndrome nefrótico. La revisión bibliográfica la presentaremos el día lunes a primera hora, y yo ya tengo obviamente sus revisiones acá en el Teams, las voy a revisar, voy a tener los comentarios del caso. Ustedes, por favor, esmérense en tener un conocimiento propio. Sí, me ha gustado mucho lo que hicieron los compañeros ahora, presentando un gráfico propio, ¿no? Un gráfico propio puede, evidentemente, haber consultado de varios libros, etcétera, etcétera, pero es una producción propia, y eso que queremos. Conocimiento, por favor. Listo, doctores, no vamos a ir más allá el día de hoy. ¿Ok? Listo. Doctores. Listo, Una entonces, sí, pregunta. claro. Lo de las revisiones bibliográficas, yo le creé una carpeta en archivos. ¿Ahí Sí. está bien de subirlos? Porque estaba Exactamente. confundida de que usted agregaba una tarea en la de publicaciones en la página principal, en la general. No, no, ahí está bien. Donde está bien está, doctora. Ah, Ahí ya. lo reviso yo, así es, exactamente. Ya, gracias. Ajá. Ok, doctores. Entonces, por favor, estudien bastante, y ya les voy a empezar a subir cosas sobre el próximo tema. ¿Listos? Ya, doctor. Sí, doc. Ahí finalizamos entonces. Listo. Hasta luego, Hasta doctores. luego, Gracias, Doc. Que pase Que estén bien. bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctores. Hasta luego, doc. Que estén muy bien.